Efesios capítulo 5, gracias. Y hemos estado haciendo un estudio acerca de la familia. Y la idea es que podamos, aprender algo acerca de qué es lo que el Señor quiere para que nuestra familia le agrade a Él. Y lo primero que vimos fue el origen de la pareja matrimonial y hablamos acerca de Adán y Eva. Hace 8 días empezamos a hablar acerca del rol que tiene el esposo en su calidad de esposo frente a la esposa, no como padre, sino únicamente como esposo. Luego, más adelante, estaremos viendo el rol que tiene la esposa frente a su esposo. Y para ese estudio, estamos leyendo el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 21. Y dice de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por este día que tú nos das y que nos permites estar aquí en tu casa para estudiar tu palabra, Señor, para aprender de ella, Señor, para alabarte a ti, Señor, con nuestros corazones, con estas canciones que hemos cantado, bendito Señor. Gracias porque así de grande es tu fidelidad y tu misericordia para con nosotros. Ahora que nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, por favor, que nos guíen, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que así podamos comprobar, Señor, esta buena voluntad, bendito Señor, que dice tu palabra que es agradable y perfecta. Ayúdame, Señor, a poder compartir, Señor, esta mañana con humildad, con sencillez, con claridad, Señor, tu palabra, Señor, y que este estudio nos enseñe, nos edifique, que este estudio nos ayude, Señor, que este estudio bendiga nuestras familias, Señor. Que hoy, Señor, esta palabra a nosotros que somos esposos, Señor, y a quienes quizá están en el proceso o en el proyecto de casarse, Señor, nos enseñe nuestro rol principal, fundamental, Señor, en el hogar. Gracias por esta palabra, por tu Espíritu Santo que la inspiró y porque hoy tenemos la oportunidad, Señor, de estudiarla. Bueno, estamos hablando acerca del rol del esposo frente a la esposa. Lo primero que dijimos era que el esposo era en el hogar un líder de servicio. Y Pablo está diciendo aquí que él es la cabeza. Y quiero aclarar que,
Quizá algunas hermanas digan, uy, esto es muy difícil hacérselo entender a mi esposo. Bueno, si su esposo no es cristiano, si su esposo no es comprometido con Dios, si su esposo viene de vez en cuando a la iglesia y no tiene a Cristo en su corazón, sí, es muy complicado, es muy difícil. Pablo está escribiendo aquí a una iglesia y naturalmente está hablando a los esposos cristianos. Y si su esposo no califica dentro de estos, o por lo menos usted dice, yo creo que él no va a hacer eso nunca, porque no tiene a Cristo en el corazón, bueno, su responsabilidad es orar por él, para que Cristo le salve. Y decíamos que él es la cabeza, y que es cabeza en un sentido de liderazgo, en un sentido de servicio. No es una cabeza autoritaria o dictadura. Y hablábamos acerca del modelo de esa cabeza. Dice Pablo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido es cabeza de su esposa. Y veíamos algunas cualidades de Cristo, y Cristo siempre estuvo sirviendo, siempre estuvo edificando, siempre estuvo enseñando. Lo segundo que empezamos a ver y quedamos en este punto es que el esposo en su rol de esposo debe tener un amor sacrificial. Alcanzamos a ver el primer punto, que es amar como Cristo lo hizo, que está en el versículo 25. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y dijimos que el modelo de amor es Cristo mismo. Y si analizamos un poquito el amor de Cristo, entonces lo primero que tenemos que pensar es que dio su vida misma por nuestra salvación. No sé cuántos esposos de los que están en esta mañana o cuántos de los que proyectan casarse considerarían en su calidad de esposos morir por su esposa. Eso es bien complicado, ¿cierto? Sin embargo, ese era el amor de Cristo, un amor basado en la entrega. También dijimos que era un amor basado en la prioridad por el otro. Dijimos que era un amor basado en el conocimiento pleno y total de su conducta, de sus sueños, de sus sentimientos, de sus sensaciones. Dijimos que era un amor basado en el valor de lo que ella significa por ser creación de Dios. Un amor basado en la fortaleza física y emocional. Y un amor basado en el buen trato. Hoy vamos a ver el punto número 2. Y es que es un amor sacrificial cuando este es un amor que busca la edificación espiritual. Este punto me encantó cuando lo estudié. Versículo 26 dice, después de que dice que la amemos, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice estas palabras. Dice, ¿para qué hay que amarla así? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, por la palabra. Y aquí nos está hablando de la edificación espiritual. Y ojo, hermanos, esposos, que si usted no es un estudioso interesado de la palabra, bueno, aquí vamos a fallar. Y no quiero decir, o no voy a querer decir con esto, que las hermanas no tengan la capacidad de estudiar la palabra. Aquí en la iglesia tenemos muchas hermanas que predican la Biblia, que la estudian y lo hacen muy bien. Allá ahorita están las hermanas de la escuela bíblica y creo que todas son mujeres. Creo que no hay profesores hombres en la escuela bíblica. Bueno, porque ellas tienen la capacidad de estudiar la palabra. Pero Pablo está diciendo que una de las condiciones para ser un esposo ideal es que el hombre debe amarla a ella buscando la edificación espiritual. Y aquí utiliza dos términos que me llamaron la atención. Dice, habiéndola santificado y purificado. El verbo santificar y purificar se traducen del hebreo como preparar y apartar para un fin específico. Es decir, Pablo está diciendo, mire, Cristo apartó la iglesia y la está preparando para la salvación. Ese es el objeto de su amor. Por eso Él la ha amado. Por eso Cristo ha amado a su iglesia,
para santificarla, para apartarla y luego prepararla para la salvación. Y eso me parece tremendo a mí. Eso es una gran responsabilidad para los esposos. Nosotros tenemos la responsabilidad entonces como esposos de preparar a nuestra esposa y apartarla y prepararla para la salvación. Y leía un comentarista y decía él: si su esposa se condena, si su esposa se muere y se va al infierno, la responsabilidad de la salvación también recae en usted como esposo. Bueno, cuando nos fuimos a casar a nosotros no nos dijeron eso, o a mí no me lo dijeron. A mí me hablaron de amarla, me dijeron ámela, no la entienda, pero ámela. Pero nunca me dijeron, venga, la salvación de ella, la responsabilidad de la salvación de ella, también a partir del día en que usted diga que sí allá en el altar, recae sobre usted. Bueno, el hombre, usted y yo en sí mismos, no podemos purificarla, porque el que lo hace es Cristo, pero sí podemos tener un profundo interés por hacerlo. Aquí dice que el que la purifica es Cristo a través de su palabra. Habla de que Cristo amó la iglesia y luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros, como hombres, como seres humanos, como esposos, no podemos purificarla, pero sí podemos tener un profundo interés en su purificación para que Cristo lo haga. Y ese interés radica en el estudio particular de la Biblia. El medio de hacerlo es la palabra. Usted es el que tiene que decir en su casa y en su hogar, bueno, mire, amor, mire lo que dice la Biblia. Estamos fallando en esto. Mire lo que enseña la palabra. Mire, el esposo es el que tiene que levantarse el domingo en la mañana primero que la esposa y decirle, bueno, levántate porque nos vamos para la iglesia, porque la Biblia dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos y más cuando el día se acerca. Pero es triste que muchas veces son las esposas las que se levantan cuando el esposo es cristiano. Hago claridad, porque si él no es cristiano, pues no podemos esperar que se levante para venir a la iglesia. Y el que toma las decisiones con relación a la palabra es él. Él es el que tiene que enseñar la palabra. Nuestra función de cabeza incluye el que podamos enseñar la palabra en la casa. Eso obliga entonces a que el esposo sea un estudiante apasionado, pero aplicativo de la Biblia. Hace un tiempo conocí un joven, era una pareja joven, tienen dos hijos, y él empezó a estudiar la Biblia, y empezó a estudiar la Biblia de una forma incorrecta. Era aparentemente apasionado, era aparentemente interesado, y venía y le hacía preguntas al pastor, y estaba viendo predicadores de sana doctrina, y parecía que estaba emocionado en el estudio de la Biblia. Y un día, por X razón, yo fui a la casa de ella con mi esposa, porque resultó que la esposa de él y la mía eran amigas, y bueno, y fuimos a alguna situación allá. Cuando yo llegué allá, ella empezó a contarle a mi esposa algunas situaciones que nada que ver con la conducta que enseña la Biblia. Entonces, bueno, yo no sabía que ella era la esposa de él. Cuando estábamos terminando la visita allí, nos paramos para salir, él llegó. Y cuando yo lo vi, él me saludó, y vaya sorpresa, yo dije, ¿cómo así que que va allá a preguntarle al pastor y que tiene como esa pasión tan profunda por la Biblia, se porta así aquí en el hogar? No tiene sentido. Era un estudioso apasionado de la Biblia, pero no aplicativo. Entonces, eso de nada sirve. Mejor no lea la Biblia. Mejor no la lea, porque si usted no la va a aplicar, no tiene sentido. Hace 8 días, con cierto temor, yo le envié este bosquejo a mi esposa. El viernes se lo envié. Le dije, amor, revise ese bosquejo.
mírelo. Cuando yo llegué a la casa, ella me dijo, ¿por qué me enviaste el bosquejo? Está bien, si tú lo sabes hacer bien, ¿por qué más bien no se lo envía a su papá, que él es el que se lo puede revisar? Si quiere que yo lo entienda muy bien, predíquemelo, me dijo. Yo le dije, no, el domingo lo voy a predicar, no me ponga a decirlo acá. Pero le expliqué algunas cosas. Y me dijo, ¿y por qué me lo envió y por qué quiere que yo lo mire? Yo le dije, porque yo quiero mirar si yo hago algo ahí, si que no me vaya a parar allá a decir cosas que no son. Y entonces cuando llegamos a ese punto, ella me hablaba sobre eso y me dijo, sí, claro, usted el que hace la parte bíblica aquí en la casa, aunque ella escucha muchos predicadores y compartimos la Biblia, y a veces llega y me pregunta, amor, mire este pasaje, ¿qué significa? Y bueno, no siempre yo sé, entonces le digo, venga, cojamos el comentario y estudiemos el pasaje para que podamos aprenderlo. Tenemos que estudiarlo, pero tenemos que ser aplicativos. Si no, hermano, no estudie la Biblia. Y ni siquiera venga a la iglesia y menos diga que es cristiano. Dígale a su esposa que usted no es cristiano. Porque si usted considera que es cristiano y lee la Biblia, obligatoriamente en su rol de esposo debe aplicarla. Si no, entonces está fallando a los principios bíblicos. Mire lo que dice Pablo con relación a la obligación del esposo de enseñar la palabra a su esposa. Leamos este pasaje que está en Primera de Corintios. Primera de Corintios 14. Usted le va a parecer, hermana, feo este pasaje. Primera de Corintios 14, 35. Leamos desde el 34. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. No le puedo explicar el versículo porque es otro tema, es otro contexto, es otra situación social lo que pasa acá. Pero lo que quiero mostrarle es que Pablo le está diciendo a las hermanas, si ustedes tienen preguntas acerca de la predicación de la palabra, cuando lleguen a su casa, dígale a su esposo que le explique. Y pensaba yo, ¿y qué si el esposo tampoco entendió? ¿Cierto? ¿Y qué si el esposo no es el estudiante apasionado de la Biblia que puede entenderlo? Uy, eso es una gran responsabilidad. Pablo no dice aquí, y cuando se acabe la reunión vengan y pregúntenme, no pregúntenle al pastor, hermanitas. Está diciendo, cuando llegue a su casa, allá en el calor del hogar, en la comunión del hogar, en la unidad del hogar, en la igualdad del hogar, pregúntele a su esposo acerca de ese pasaje, de esa cita, de ese cuestionamiento con relación a la palabra que usted tiene. Para aclarar el pasaje, yo le invito a usted que lo estudie en su casa, para que entienda por qué Pablo dice esas palabras tan fuertes ahí. Pero luego Pedro, mire lo que dice, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 1. Este pasaje lo vamos a tener que estudiar. Dice acá, deberes conyugales. Y mira el primer versículo. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí habla de la sujeción en una condición de aplicación bíblica. Es lo que Pedro está diciendo. Es decir, ustedes, hermanas, dice Pablo, estén sujetas a sus maridos con relación a lo que ellos les enseñan de la Biblia. Bueno, la sujeción en este y en todos los contextos bíblicos tiene que ser con relación a lo que la Biblia nos enseña, porque ese es nuestro manual de conducta. Así que, dicho en otras palabras, Pedro está diciendo, allá ustedes en su hogar tienen lo que algunos llaman el altar familiar,
y entonces su esposo enseña la Biblia allá y le enseña algunas cosas de la conducta humana. Entonces, sujétese, sea obediente, aplíquelas. Y mire que la sujeción aquí no es directamente al esposo, sino a la palabra de Dios, a lo que el esposo le enseña de la palabra de Dios. Y miren lo importante de que el esposo le enseñe la Biblia a su esposa, naturalmente a sus hijos. Dice, para que también los que no creen la palabra, es decir, para que los vecinos y quizá los que viven en su casa que no son cristianos, que sabe que usted es cristiano y que usted es cristiana, para que los que no creen en la palabra, los que no tienen a Cristo en el corazón, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto es demasiado interesante. Para que los que están alrededor de su casa, que tienen la mirada en usted y que esos son los más difíciles de predicar, Pedro dice, no se vaya a decirle, mire, Cristo lo ama y la Biblia dice y esto y aquello y sáquele Biblia. No haga eso. Enséñele a su esposa, predíquele la palabra a su esposa, que la conducta de ella se encarga de salvar esas almas. Yo tengo 2 vecinos, gracias a Dios no tengo más. Uno es un abuelo, un anciano ya de mucha edad, y la otra es una señora, y ella está en sus cosas y en su trabajo. No tengo más vecinos. Bueno, al frente hay una finca, al frente de mi casa, y allá hay otros vecinos. Yo no soy muy sociable, yo no soy de los que hablan con todo el mundo, del que saluda a la vecina, al vecino, y yo tengo ciertos problemas con eso. Si yo salgo de mi casa y encuentro a los dos hablando ahí, están en su diálogo, para mí es vergonzoso, buenos días, interrumpirle su diálogo. Mi esposa me dice, no, eso es un acto de educación. Bueno, sufro con ese tipo de cosas. Así que yo no tengo mucha relación con ellos, yo no hablo mucho con ellos. El saludo, quizá buenos días, buenas noches, pero mi esposa sí. Y hemos llegado al punto de que ella les evangeliza y les habla de Cristo y yo los del frente ni los conozco, no sé cuáles son. Si yo los veo en la calle no tengo ni idea si él es el que vive al frente de mi casa o no. Pero ella sí los conoce y dice, ay, mire, él es doctor, él es internista, creo. Y dice, allá va el doctor. ¿Y usted dónde conoció a ese doctor? Dice, pues vive al frente de la casa. ¿Sí? Y dentro de nuestro hogar hablamos de la palabra, enseñamos la palabra. Y yo me voy y ella está gran parte del día en su casa. Y en momentos del día ella se relaciona con ellos, con estas personas. Y yo le digo, ¿usted les habla directamente de Cristo? Me dice, no. Pero ellos me preguntan cosas de la Biblia y de la iglesia y bueno, ha llegado al punto de evangelizarlos, de orar por ellos y de todo este tipo de situaciones. Esto es lo que el pasaje está diciendo. Predíquele la palabra de Cristo a su esposa en la casa, enséñela. Ella tiene que sujetarse a eso porque es la palabra de Dios. Usted luego se va a ir a trabajar y ella solita se va a encargar de evangelizar, sin predicar, directamente, por la conducta de vuestras esposas. Y bueno, ahí hay muchas enseñanzas también para la esposa que luego vamos a ver. Pero la idea principal de lo que yo quiero decirle, hermano, esta mañana, es que usted tiene la responsabilidad de la salvación de su esposa y de la salvación de los que rodean a su esposa. Por eso usted debe ser un apasionado estudiante de la palabra y aplicativo de ella. Eso no lo digo yo, eso lo dice Pablo acá en el pasaje de Efesios que está diciendo. Dice, ame a su esposa, y luego dice, ámela para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Número 3. El primer punto, estamos hablando del amor sacrificial. El primer punto es amarla con el amor como Cristo, con amor como el de Cristo. Número 2, con un amor que busca la edificación espiritual. Y número 3, con un amor que tenga un pensamiento eterno. Versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y yo le hago la pregunta, ¿en qué momento
Cristo va a presentar ante el Padre la iglesia con estas condiciones. Una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino con santidad. En el momento de la salvación, en el momento de que podamos encontrarnos con Dios, que la muerte nos alcance, se acuerde de nosotros y entonces podamos ir a disfrutar la eternidad con Cristo. Y Pablo dice acá: ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, y prepárela y santifíquela para ese día, para entregársela a Dios con algunas condiciones que están acá, como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y aquí hay una grande responsabilidad. Mire, dicho en otras palabras, siéntese y analice a su esposa y piense primero si usted sería salvo, esposo, y luego piense si usted está haciendo algo para que ella sea salva, y si hay algunas cosas en ella que no la llevarían a la salvación. Y no le diga nada. Usted, esposo, empiece a trabajar en eso para que ella cambie esas cosas y pueda presentársela a Dios como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Eso es una gran responsabilidad. Y si su esposa es esa que es cantaletosa, si su esposa es esa que es cansona, esa que por todo se queja, esa que es chismosa, y bueno, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si esa es, no pelee contra ella, ore y trabaje porque eso se le quite, porque su responsabilidad es presentársela algún día a Dios, porque si ella se condena, esa responsabilidad cae sobre usted. Eso me parece demasiado comprometedor. ¿Y por qué no nos enseñaron eso antes de casarnos? ¿Cierto? Dirán algunos, pero si la salvación es personal, que cada uno pelee por su salvación, pues por lo menos la suya, hermano, y la de su esposa es su responsabilidad, porque Cristo quiere presentar una iglesia pura y sin mancha delante de Dios, porque la ama, por eso la ha amado, por eso entregó su vida en la cruz. Y el Señor Dios quiere que nosotros amemos a nuestras esposas en esa misma calidad, con esa misma responsabilidad. Es decir, que tenemos que tener una idea de un matrimonio eterno. La Biblia dice que allá no se casarán ni se darán por casamiento. Yo trato de entender ese pasaje, pues que allá yo no sé si nos vamos a encontrar con la esposa y vamos a seguir siendo esposos por la eternidad. La verdad no estudié el pasaje. De pronto en el milenio, bueno, no lo sé, debo estudiarlo. Pero nuestra mentalidad sí debe ser esa. Yo un día hablaba con la hermanita Carmen hace poquito y ella se acercaba y me decía: hermano, esto es muy duro. De mi viejito se fue y esto es muy triste, esto es muy duro. Pero yo sé que algún día voy a morirme y me voy a ir para el cielo y me voy a encontrar allá con él. Y a mí me parecía eso bonito. Yo decía, bonito que ella llega allá y allá está el hermano y un abrazo, mi amor, al fin llegaste, te estaba esperando. Bueno, yo no sé si eso sea así, porque no he ido al cielo, pero esa debe ser la mentalidad que hemos de tener, que el matrimonio es un hecho eterno. Y si usted, hermano, se preocupa por su salvación y actúa y vive de forma que sea salvo, pero no hace nada por la salvación de su esposa, es posible que nunca se encuentren en la eternidad, porque ella se puede condenar y usted se puede salvar, o al contrario. El pensamiento que Pablo muestra en este pasaje, la idea allí escondida, es que debemos tener una idea de un matrimonio eterno, presentársela a Cristo sin mancha ni arruga, que ella pueda llegar a la salvación. Número 4, un amor representado en el cuidado personal. Versículo 28.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahí hay una condición de unidad, de lo que hablábamos en las primeras charlas. Pero aquí habla de un interés por el cuidado personal. Y Pablo dice, así como usted se ama a sí mismo, usted se levanta en la mañana y se baña y se arregla, hermano, y trata de verse bien para irse para su trabajo. Pues así mismo usted, no ella, usted debe preocuparse porque ella se vea bien. Porque debe amarla como a su mismo cuerpo. ¿Usted por qué va cada mes a la peluquería? ¿O cada 20 días? ¿O cada 2 meses? Bueno, ¿cuándo va? ¿Y por qué se sienta allá en el salón de belleza y le dice a la señora, bueno, hágame esto y hágame aquello? Y algunos los peluquea la esposa, otros la mamá, otros, bueno. Pero lo hacemos porque queremos vernos bien, porque queremos sentirnos bien nosotros mismos. Algunos van al mejor salón de belleza y pagan mucho dinero por eso. ¿Por qué? Porque quiere verse bien. Pablo está diciendo, así como usted se cuida a sí mismo, así debe cuidar a su esposa. Mire este pasaje que está en Proverbios. Proverbios capítulo 12, el versículo 4. La mujer virtuosa, ¿cuál es la mujer virtuosa? La de Proverbios 31. ¿Cómo se alcanza una mujer virtuosa? Bueno, a través de la aplicación de la palabra, a través de que ella se sujete al marido que le enseña la Biblia y lo aplica, como ya vimos. Esa es la mujer virtuosa. La mujer virtuosa dice, es corona del marido. ¿Qué hace la corona en un rey? Bueno, destaca al rey en su personalidad, en su orden de dirección, de administración. Además, es un adorno que hermosea al rey, ¿cierto? Pues la mujer hermosea al esposo. Si ella es hermosa, usted es hermoso. Pero la belleza de ella depende también de su interés. Mire, la belleza cuesta. Y que de ellas se vean bonitas cuesta. El arreglo de las uñas cuesta como 30,000 pesos más o menos, las que se hacen ese permanente que le dura como un mes. A mí me gusta que mi esposa se lo haga porque eso es chévere, o sea, ella hace aseo, lava la loza y todo ese tipo de cosas y su trabajo y todo, y las uñas siempre están bonitas. Pero cuando no se lo hace, pues cuando se hace el normal, se le cae. Yo le digo, no amor, hágase el otro, porque le dura más y se le ven las uñas lindas más tiempo. Mire, la belleza cuesta, las uñas, el cabello. ¿Cuánto vale el champú? Ellas usan el champú, usan el acondicionador. Mi esposa usa un perfume para el cabello. Ella sale de la casa y se echa el perfume y a mí me gusta porque eso huele rico. Y el tratamiento y la lisura y bueno, tantas cosas que se hacen. Eso cuesta, pero se ven lindas. O a mí me parece que se ven lindas, ¿sí? Pero cuando usted llega a la casa y encuentra una señora que está ya sin bañar, despeinada, con la moña así, ¿sí? Todos los días lo mismo, las mismas chanclas, el mismo short roto. Uno dice, no, pues es que esto como que no inspira. Pues va a sonar grosero, grotesco, pero inviértale. ¿Sí? Si usted la quiere ver bella, como usted mismo se ve, inviértale. Eso cuesta mucho. Bueno, ya si ella viene y le dice, ay amor, me quiero hacer la lipo, bueno, ya no. Eso ya va en contra de la enseñanza bíblica, a menos que eso sea una orden médica, clínica, ¿sí? Pero mire, eso cuesta. Y mire lo que dice Cristo de la belleza de su iglesia, Salmo 45. El Salmo 45
es un salmo romántico. Leamos el primer versículo para tener una idea de lo que es el salmo. Dice: rebosa mi corazón con palabra buena, con palabras de cariño, de amor, de romanticismo. Está hablando de ella, la iglesia. Dirijo al rey mi canto. Mire esto tan bonito. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ay, usted quiere que ella lo trate bien, le hable bonito, ¿sí? Ahora miremos este versículo 8. Lo que él ha hecho por ella. Mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están en tus ilustres. Está la reina de tu diestra con oro de Ofir. Ellas están presentándose al rey porque el rey huele delicioso, porque ahí dice que mirra y aloe exhalan sus vestidos. El rey está en la plenitud de la gloria. Pero aquí dice que las hijas de los reyes están allí. ¿Cómo? Bueno, si usted mira ese cuadro, usted no puede pensar en una mujer indigente allí. Tiene que pensar, y aquí habla de las hijas de los reyes entre ilustres, no son cualquier princesa. Y estas princesas están muy adornadas. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija mía, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Mire, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. Versículo 13 dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Mire, de brocado de oro es su vestido. Ay, se viste re bien. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo y entrarán en el palacio del rey. Ahí está, ese es un cuadro romántico. Y el rey está esperando a su esposa, ¿cierto? Y parece como si estuvieran escogiendo la reina, pero no a cualquiera. Aquí dice que es gloriosa la hija del rey en su morada. Uy, que tiene unos vestidos hermosos, versículo 13, bordados, versículo 14. Huele delicioso, se ve hermosa. Y esa hermosura cuesta. Así como cuesta que usted se vea bien. Usted se va para su trabajo y quiere ponerse una camisa, a los que les gusta la camisa, y usted trata de comprar una camisa, ojalá muy bonita, ¿cierto? Que se vea bien, que a usted se le vea bien. Incluso le pregunta a ella: amor, ¿cómo se me ve? Y ella: ay, amor, se le ve linda. Cómprala, ¿cierto? Y usted la compra. Eso cuesta. Bueno, Cristo ve hermosa su iglesia, y hay muchos pasajes que hablan de esa hermosura. Lean Cantares, por ejemplo. Hay un pasaje, creo que es venga, miremos Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61:10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Está hablando la iglesia. Porque él me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sí la ven? Ella está diciendo: yo me veo así de linda porque él me trajo las joyas, él me trajo el perfume, él me trajo el vestido. Apocalipsis 19. Apocalipsis
19:8. Oí como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como una voz de grandes truenos. Sí, de grandes truenos. Que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. ¿Se dan cuenta? El pasaje de Efesios que estamos estudiando nos está diciendo: ámela como Cristo amó a su iglesia. 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cristo engalana a su iglesia y se emociona de verla hermosa. A mí me emociona. A mí me gusta que ella se planche el pelo, a mí me gusta que ella se pinte las uñas. A mí me gusta. Y cuando no lo hace, yo le digo: ay, amor, ¿por qué no se va a pintar las uñitas? Ya lleva como tantos días sin hacerlo. Bueno, nuestra responsabilidad, según la Biblia, es que debemos amarla con un amor representado en el cuidado personal. Número 5. Voy a correr a ver si alcanzo. Número 5. Un amor representado en la provisión y en la protección. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. La palabra sustentar, ese crefo en el griego, que significa el cuidado de nuestra propia carne. También significa alimentarse. Cuidar significa estalpo, que significa calentar, suavizar por calor, luego mantenerse caliente, como las aves cubren a sus polluelos con sus plumas. Cuidar con ternura, alentar con un tierno cuidado. Esas son las definiciones que da el diccionario bíblico, no el diccionario de español. Son con relación a sustentar y cuidar. Y dése cuenta todo lo que ello significa. Y ese cuidado, esa provisión, no solamente es una provisión física, económica, de dinero, es una provisión emocional. Usted tiene que hacerla sentir bien, eso ya creo que lo hablamos. Es una provisión social. Usted debe dejarla que ya tenga su espacio en sociedad. Es una provisión cultural también. Leía, comentarista decía: mi hermano, si a su esposa le gusta el arte y la pintura, pues páguele el curso. Dice part-time. Bueno, aquí hay un pasaje en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Mire, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Busque la palabra proveer en el diccionario bíblico de ese versículo. Y no solamente es la provisión física, aunque el contexto habla un poco de ello. Y dice acá que el que no provee para los de su casa, ¿y quién es el que provee? La función de proveer es del esposo. Dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es decir, no es cristiano, no tiene a Cristo en el corazón. Tremendo, ¿cierto? Eso es una enseñanza muy fuerte, demasiado fuerte. Ahora leamos Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 7. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida de Cristo, para que vuestras oraciones no tengan
estorbo. Eso ya lo estudiamos, ¿no? Vivir con ella sabiamente es vivir con conocimiento y dando honor. El honor es una demostración del amor en el que, por ejemplo, aquí no califica el esposo que trabaja toda la semana y el sábado cuando sale el trabajo se va a tomar y se toma todo el sueldo. A este no califica acá, a este no le interesa en lo más mínimo su esposa, porque no está proveyendo primero lo material, el alimento, el sustento. Implícitamente no está proveyendo amor, no está proveyendo nada de lo emocional, ¿cierto? Porque quizá debería llegar a su casa y decirle, bueno, amor, esta noche vamos a salir, vamos a ir al parque con los niños, como hacen los papás. Bueno, eso es un amor familiar, un amor social. Bueno, está sustentando muchas situaciones. La responsabilidad de proveer y proteger es del esposo. Bueno, aquí este pasaje habla de la mujer como si fuera un vaso más frágil. Y eso me habla de protección, de cubrirla, de tener cuidado, ¿sí? De cuidarla. Creo que este pasaje da muchas razones sobre qué significa amarla. Y yo le he puesto a ese punto amor sacrificial, porque en realidad es un sacrificio todo lo que la Biblia pide que nosotros debemos hacer por ellas. Porque lo que Cristo hizo por la iglesia fue un sacrificio. Y el punto número 3 el punto número 1 era que Él es un líder de servicio, el número 2 que tiene un amor sacrificial y el número 3 es que le da un valor espiritual. Versículo 30 y 31. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto me habla de darle un valor espiritual a ella. En el versículo 30 enseña que el esposo debe considerar que ella también es parte del cuerpo de Cristo. Esto es una consideración espiritual. Ella también hace parte del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que los dos tienen el mismo valor ante Dios. Bueno, la Biblia dice que todos los miembros son necesarios, que está en Corintios. Y que si un miembro se duele, un miembro falta, los demás juntamente con él, hablando de lo que sucede en el cuerpo. La mano es importante para el pie, ¿cierto? Y el pie para la mano. Por eso Dios nos hizo una unidad, un cuerpo con muchos miembros. La mujer, así como el esposo, hace parte del cuerpo de Cristo. Eso es una consideración espiritual que debemos entender. Si yo soy hijo de Dios, si Cristo murió por mí en la cruz, si Cristo me creó a mí, si Cristo me salvó a mí, a ella también. Porque ella también hace parte del cuerpo de Cristo, porque ella también ha sido salva. Bueno, ayer decía mi papá, las mujeres son más dadas a seguir a Cristo. Eso es verdad. El hermano Antonio decía, es que hay más hermanas en la iglesia que hermanos. Estábamos hablando del himno de hace 8 días. Y él me decía, Juan David, bonito eso que hicieron con nosotros con el himno, pero sin embargo eran más las hermanas. Nos ganaron, dijo el hermano Antonio. Y mi papá decía, es porque ellas son más sensibles a entregar su vida a Cristo. Por eso hay más hermanas en la iglesia que hermanos. Sin embargo, también estamos los hermanos aquí, caballeros, que tenemos a nuestra esposa y que tenemos que considerar que ella es parte del cuerpo de Cristo. Y si ella es parte del cuerpo de Cristo, tiene los mismos derechos. Efesios 1
23 habla, o 1:13, es con un 3, habla de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ella tiene derecho de recibir y de gozar de las mismas bendiciones espirituales que yo, porque hace parte del cuerpo de Cristo. Y si tiene ese derecho, entonces, por ejemplo, tiene el derecho a servir. Las hermanas les gusta más servir, estar en la iglesia, ayudar, pastor, ¿qué hago? ¿Qué no sé qué? Y a veces el esposo, en vez de impulsarla para que sirva, es la piedra de tropiezo. Ay, pero ¿para qué voy a darle clase a esos niños? Todos los domingos va a darle clase a esos niños. Quédese aquí conmigo en la cama. ¿Cierto? Bueno, él debe impulsarla a servir a Dios, porque ella tiene la misma importancia espiritual que él, porque juntos caminan hacia la salvación. Y número 2, debe tener entendimiento acerca de que ese matrimonio es una voluntad divina. La esposa es el complemento del esposo, como la iglesia es el complemento de Dios. Y ese versículo 31 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su complemento, y los dos serán una sola carne. Esta es la voluntad divina. Y Dios quiere que el esposo reconozca que ella es parte de él, en el área espiritual. Y como es parte de él, tiene los mismos derechos que él. Esta es una voluntad divina hasta el día de nuestra muerte. Miren, hermanos, termino diciéndoles esto. El matrimonio es un misterio de Dios. Desde el primer día en que Dios creó el matrimonio, es un misterio. Mire, yo no sé si a usted no le parece misterioso que dos personas desconocidas, con ideas desconocidas, con un ADN desconocido, con unos pensamientos diferentes, se unan como una sola carne. Eso es un misterio de Dios. ¿Sí? De familias diferentes, de lugares diferentes, algunos de nacionalidades diferentes, ¿cierto? Y se encuentran y se enamoran y se casan y se unen, y Dios dice: estos ahora son una sola carne, un solo cuerpo. Eso es un misterio de Dios. Eso es un misterio divino. Miren, el pasaje, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios están en un contexto de la llenura del Espíritu Santo. Léase los dos pasajes. Están hablando de ese compromiso con Dios y de cómo Dios respalda a las personas y la necesidad que hay que su Espíritu more en nosotros. Y ahí hay una enseñanza final. Y es que esto que hemos estudiado hoy y lo que vamos a estudiar de las hermanas, solo hay una forma de cumplirlo. Y es si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Así que si usted quiere ser un esposo ejemplar, un esposo modelo, un esposo al nivel de Cristo, debe procurar la llenura del Espíritu Santo para que haya un cumplimiento de la palabra del Señor en su vida. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque podemos